Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor de entrevistar a un amigo de la casa, ya digámoslo, cortertulio, muy seguido aquí en nuestro canal de Venezuela Provincial. Se trata nada más y nada menos que de don Antonio Herrera Bayán, quien es un empresario, escritor, periodista e historiador cubano-venezolano exiliado. Herrera es autor de 7 libros, entre ellos El Nudo Deshecho, compendio genealógico del Libertador, y además de su éxito en los negocios y la escritura, Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de la Historia de España. Herrera Bayán también es presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía, y el día de hoy estaremos hablando sobre el polémico caso de Michel Capello, supuesto descendiente de Simón Bolívar. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Antonio. Muchas gracias, Emilio. Yo estoy, por cierto, en Caracas, ¿no? Yo llevo 50 y tantos años en Caracas, así que exilado ya no creo que cabe. Bueno, exiliado de la tiranía cubana. Bueno, sí, originalmente, pero digo que no me he exilado de aquí, de Venezuela, por lo menos todavía. Bueno, esperemos que no llegue a pasar eso todavía, don Antonio. Así que bueno, hablando un poco del tema de hoy, ¿no? La genealogía de Simón Bolívar, incluyendo la descendencia de sus hermanos, ha sido muy estudiada, ¿no? Por diversos genealogistas Sí, venezolanos, inclusive hasta extranjeros, desde hace la más de un siglo, genealogía, y más reciente por su persona, ¿no? Sobre todo en su libro El Nuevo Desecho, Compendio Genealógico del Libertador, que fue mira, publicado conjuntamente por la Academia Nacional de Historia y el Instituto Venezolano de Genealogía. Sí, ¿tiene algo que sí, decirme? sí, no, eso mismo, que la genealogía de Bolívar ha sido uno de los objetos de los estudios más intensos del tema genealógico e incluso histórico venezolano por diversos motivos, en la parte de su actuación como padre de la independencia, pero por lo cual está muy analizada y muy contabilizada y muy bien identificada todo lo que viene siendo su parentela. Y por ese motivo, tanto en el Instituto Venezolano de Genealogía como en la Academia, como en el Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas, llamó poderosamente la atención la aparición de una persona Ujú. que se presenta y en medios sociales, sobre todo, y con cierta insistencia, Sí, pues como si quieres, hablamos un poco del personaje para que la gente que no es venezolana pues sepa quién es. Y yo lo decimos rápidamente. Bueno, Michel Capelo Portillo es un personaje que ha salido a la palestra en redes sociales haciéndose llamar descendiente de Simón Bolívar y que ha tenido cierta repercusión en el mundillo de Internet con más de 138.000 seguidores, y hace poco fue entrevistado por el periodista venezolano Jorge Olavarrieta, y en aquella entrevista Olavarrieta cita a don Antonio Herrera Bellán, que sostiene que Capello no es descendiente de Bolívar, y Mitchell respondió a Olavarrieta ambiguamente, ¿no? Sin ninguna prueba certera, asegurando que sí lo era. Y bueno, este es un poco el personaje para aquellos que no lo conozcan. sí, sí, esta persona aparece actuando sobre todo en Bogotá y en Madrid. Eh, Sí, creo ahora que está residenciado actualmente en Barcelona, España. bueno, está por la península ibérica. Eh, Personaje hasta joven y por ende hasta lo ahora no conocido en general por Venezuela. No sabía la cifra de seguidores que tiene, pero bueno, Sí, 138.000 seguidores tiene en Instagram en estos momentos. Bastante. bueno, bastante. Realmente se identifica como prácticamente como representante de la familia Ujú. Bolívar y por eso llamó mucho la atención, tanto en todas las instituciones que tienen que ver con la historia y con la genealogía de Venezuela, y como es natural en estas cosas,
varias personas, varios expertos en genealógicos, se dedicaron a analizar justamente su genealogía, la genealogía del señor Capelo Portillo, oriundo de Maracaibo, para determinar exactamente de dónde salía el nexo con la familia Bolívar. Se analizaron las presentaciones que él mismo ha hecho, eh, y al verse que realmente el posible nexo que pudiera tener no tiene nada que ver con representar a la familia Bolívar, pues se decidió hacer un análisis, un informe aclaratorio de cuál es la realidad de su posible vinculación, y por ahí veremos que no está siquiera comprobada al 100%, pero existiría una remota posibilidad. Pero dicho esto, creo que si tú tienes el informe, Sí, por supuesto. Hace poco hay, se publicó un informe, ¿no? Del sí, el Instituto informe Venezolano de Genealogía y el no, se Centro. circuló, se le mandó a las sociedades bolivarianas de Venezuela y de Colombia, y bueno, se ha circulado entre gente que conoce de esto. Tampoco es un tema de establecer un debate con una persona que no parece ser relevante como para hacer Sí, un es tema. un informe del Instituto Venezolano de Es Genealogía. es un informe de experticia sobre las cosas que él mismo ha presentado. Y de ahí se salió la deducción de que evidentemente los cuadros y esquemas que él ha presentado no son verídicos, no corresponden con la realidad, Ujú. y que si bien pudiese haber algún rastro de nexo con la familia eventual de los Bolívar, pues es muy remoto. Dicho esto, el informe aclara que en realidad existen más de 1000 y pico, ahí está, el número exacto estará en el Sí, ahora lo informe, vamos a ver dentro de un momentito del informe. eh, y de los cuales hay gente muy destacada y que ninguno realmente anda presumiendo ser pariente de Libertador, siéndolo de verdad y bastante cercanamente, porque la parentela inmediata de Libertador es, en primer término, la descendencia directa de sus dos hermanas y la descendencia de los hijos naturales, tres, que tuvo su hermano Juan Vicente. Esa es lo que llamaríamos la familia inmediata del Libertador, que no tiene nada que ver con la rama, digamos, que pudiera estar en Maracaibo, de lo cual ya comentaremos después, en un momento. Y de entre esa gente prominente está eh, el dirigente de opositor Leopoldo López Mendoza, eh, que toda la vida en Venezuela se ha sabido que son parientes directos, descendientes de Juana, la hermana del Libertador, lo cual no es, a pesar de que así lo afirma este señor Capelo. Y vienen también los de María Antonia y los de Juan Vicente, algunos de los cuales incluso llevan de primer apellido el Bolívar. De modo que no existe ningún tipo de nexo de él con la familia, llamémosla inmediata de Libertador. El presidente del Centro de Investigaciones Genealógicas del Zulia, el doctor Juan Carlos Morales Mansur, detectó hace unos años que el padre de Bolívar tuvo un hijo natural en Maracaibo, llamado Agustín, Juan Agustín, mucho antes de casarse, y al cual no reconoció, pero al cual le dejó un legado
que la propia familia de Juan Vicente, es decir, su descendencia, su esposa, doña Concepción Palacio, y los hijos, incluidos entre ellos el Libertador, no lo reconocieron jamás. Le pagaron el legado que le había dejado su padre, pero no se trataron nunca de familia, es decir, no tuvieron mayor contacto. Empezando porque generacionalmente ya ese Agustín ya era un hombre hecho y derecho cuando nació Simón y sus hermanos, y lo que tuvo son unas hijas y vivieron en Maracaibo. En aquella época importaba, evidentemente, y esto no tiene ninguna connotación peyorativa, pero habían estrictos niveles sociales y pertenecían pues a otro nivel y tal, y esa descendencia sí tuvo cierta descendencia, y allí pudiera encontrarse un nexo, pero entre esa descendencia también existen personas muy reconocidas y muy prominentes, entre ellos el también candidato presidencial de opositor Enrique Capriles Radonsky, por parte de su padre Capriles García, es decir, y de la familia Dubuc, que es bastante conocida en Venezuela. Es decir, que allí también hay documentación que demuestra exhaustivamente. Y claro, de repente aparece este señor con una, diciendo dos cosas en realidad. Por un lado dice que vienen de hija de una hija de Agustín, el hijo natural, y inventa, porque lamentablemente no existe en la realidad, que ella se emparejó con un hijo de de Guillermo Palacio, un muchacho que murió joven en la independencia patriota, Ujú. luchando, y que no tuvo ni proximidad física en su vida como para tener un contacto con una persona con las cuales no tenían el contacto, y que además no correspondía cronológicamente, porque la descendencia que tiene esa señora eh, es toda natural y nacen después que murió él. De modo Ujú. que realmente es una cosa un poco jalada por los cabellos, y allí. Pero entonces él afirma tener esos dos nexos genealógicos con él, según los cuadritos que él ha colocado en sus medios sociales, y Ujú. que es lo que dio inicio al análisis, que partió de su persona hacia arriba, ir descubriendo por qué lado podría venirle Ese nexo. ese nexo. Y se descubrieron bastantes inconsistencias en la documentación, y ninguna prueba documental completamente fehaciente. Es decir, ahí ya una vez que uno entra, lamentablemente, en las filiaciones no formales y no producto de matrimonios y de documentación formalizada, se entra en un área un poco más nebulosa, donde se necesitan otros factores que Sí, una puedan tener. documentación que así lo demuestre. Entonces, a eso se limitó el informe, es decir, fue a analizar justamente la parte, digamos, genealógica histórica, y ver por dónde venía una persona que tan persistentemente, ya vemos que tiene entonces 138.000 seguidores en Instagram. eh, bueno, realmente, y que claro, no habiendo, no habiendo un extensivo conocimiento genealógico en la gran parte de la población, ni siquiera interés, porque no es un tema que tampoco interesa profundamente a mucha gente, pues mucha gente pues de buena fe ha podido creer, pero incluso hemos visto grabaciones donde por lo menos en Colombia, eh, formó una especie de orden nobiliaria, donde le daba ciertos diplomas a ciertos colaboradores, entonces una serie de cuestiones. Y dijimos, bueno, miren, nosotros no nos vamos a meter en cualquier tipo de situación que tenga esta persona, económica
cuál sea su motivación. Ujú. No podemos saber. De repente cree de buena fe, o eso se lo habrían dicho en su casa, o sabrá Dios, pero evidentemente no representa a la familia Bolívar, la cual hay representantes muy bien identificados, incluso con primer apellido. Este, segundo, es uno, en todo caso, entre centenares y miles de personas. Y no, cada quien entonces que le atribuya los méritos que él mismo pueda desplegar como individuo. Pero el nexo con Bolívar, que hoy día en Venezuela está realmente eh, explotado ad nauseam por el régimen imperante, Ujú. y que ya la gente está harta de ese tema, porque el pobre Bolívar ha servido, entre otras cosas, Bolívar lamentablemente ha servido para dar sustento propagandístico a cuanta dictadura ha habido en Venezuela. Es Sí, decir, el famoso culto bolivariano. el culto bolivariano que coincide lamentablemente, porque eso no sería que él hubiese querido legar, pero se ha identificado siempre con regímenes autoritarios o dictatoriales. De modo que, bueno, la gente sabe esto aquí, pero esta actividad se está desplegando más que nada, primero en Colombia, donde entendemos que residen los padres. El padre, por lo que se ha podido conocer, trabaja o ha trabajado en una peluquería de canina. Y es un muchacho de veintitantos años y pues, no sabemos cuál es su Sus fuentes de ingresos, ¿no? Porque tiene como una eso vida no, muy lujosa aquí en España. eso no lo sabemos ni nos meteríamos en eso. Ujú. Eh, pero en España les encantan una serie de figuras. Ahí tienes uno que se llamaba el pequeño Nicolás, que no sé en qué ha parado. Sí, Que que se mucha ve que es muy gente, parecido, ¿no? La bueno, misma yo no hago la característica. comparación, pero digo, a la gente se fascina con ciertas historias y no las verifican antes de tal. Ujú. Y bueno, yo he visto entrevistas donde habla de que él lo sostiene la sociedad bolivariana. Mentira, eso no puede ser cierto. La sociedad bolivariana no le da pensiones a nadie, en absoluto, nunca las ha dado. Yo soy miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Nunca ha dado pensiones a nadie, ni nada. Y genealogía, pues algunos miembros saben y otros no. Es decir, que no sabemos pues exactamente dónde sale toda esta especie de despliegue, pero bueno, lo está haciendo, se ha hecho notar, ha dado entrevistas, fue notado por una serie de personas aquí, incluso verdaderos parientes de Bolívar que han reaccionado con no mucho agrado y que han formado parte de la investigación este, indagatoria de saber de dónde salió este personaje, ¿no? Genealógicamente hablando. El resto no nos podemos meter porque no estamos al cabo de saber las motivaciones. A lo mejor Sí, de cada verdad se quien cree su, tendrá sus motivaciones personales y las desconocemos. como dice el viejo refrán, cada loco con su tema. Pero no es nuestro ni deber ni interés eh, salir a analizar esas cosas. Lo único que sí, para la gente que le interesa el tema genealógico, histórico y las verdades históricas, bueno, se pone en claro lo que es la relación e incluso se admite una posible relación. Lo que pasa es que hay unos tramos de su genealogía que se prestan a cuestionamiento en un estricto análisis. Ujú. Eh, Hay varias formas de verlo y entonces pudiera darse que, que no existiese ningún nexo. Yo soy de los que pienso que puede haber un nexo en mi persona, que puede haber un nexo con Juan Agustín, el medio hermano natural de Bolívar que vivió en Maracaibo y el cual Bolívar en su vida vio. Entonces,
Sí, pero es no, una posibilidad que no está sustentada 100% con documentación. realmente con plena documentación, en una cuestión legal no tendría cabida. Este, pero yo sí veo, porque era una familia, una rama de ella particularmente, donde, digamos, por su situación o lo que fuera del siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, pues hubo mucha descendencia informal. Entonces, pues allí en eso eh, Sí, que no hay manera de verificarlo. cabe la Pero posibilidad. sí, bueno, Cabe la- vamos a ver el informe, porque el sí, informe es muy importante verlo. Ahí recoge toda la documentación que aporta Michel Capello, este informe que hizo eh, la sociedad. Ya va, déjame compartirlo primero para que la gente lo pueda ver. Y hablamos sí, del informe. El sí, informe está. están las grabaciones, el nexo, el vínculo con las Sí, grabaciones. vale, el informe está aquí. No sé si lo pueden ver, ¿lo ven? Sí, yo lo veo. No, es perfectamente. Bueno, es un informe del Instituto Venezolano de Genealogía y del Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas sobre la eventual relación del señor Michel Capello Portillo con la familia Bolívar, ¿no? Y en él cita interesantes datos, como que la descendencia de don Juan Agustín Bolívar, un hijo natural de don Juan Vicente Bolívar y Ponte, también ha sido ampliamente analizada por el doctor Juan Carlos Morales Manzano en su obra Mansur, La familia Maracaibera del Libertador, Morales Mansur, Mansur. perdón. Sí, bueno, Existen, ahí se ve que ujú, hay de los hermanos legítimos y herederos, porque Bolívar testó, existen casi de 800 descendientes actuales, ujú, eh, que tuvo tres hermanos adultos, 12 sobrinos entre legítimos y reconocidos, 31 sobrinos nietos, eh, 39 sobrinos bisnietos, 56 sobrinos tataranietos, entre ellos doña Beatriz Bolívar, viuda del general Maldonado Michelena, etc. Hay como 116 descendientes en sexto grado, 325 en octavo, total, 713 contemporáneos y siguen multiplicándose. Además, esto ujú, sin contar con otros centenares de descendientes comprobados de un hermano, de ese hermano natural que realmente a través sobre todo de la familia Dubuc tuvo su descendencia. Entonces llama mucho la atención el despliegue mediático sobre un posible nexo de una persona que no está incluida en ninguno de esos grupos en los estudios que se han hecho y por lo mismo pensando que se pudiera haber perdido algún nexo, algún punto, porque la genealogía pues es una ciencia dinámica, es un punto que podemos ir bajando si quiere, es un punto que se puede ir desarrollando en el tiempo a la medida que se descubren nuevos datos y nuevos documentos, no se queda estática. Y entonces procedimos de la manera que podemos ver en las próximas páginas. Si quieres adelantar, ya empezamos. Ahí vamos a decir que el señor Capello, des- pre- su pretendida descendencia es por lado de la madre, que es una señora Laura Beatriz Portillo Pérez, que tendrá en este momento unos 50 años. Este, la abuela materna, que es la señora Clemencia Pérez de Portillo, que no sabemos si vive. Después hay un eh, bisabuelo llamado Antonio de Jesús Pérez Esteva, que ahí están sus documentos. sí, vemos la partida de bautismo de Antonio Jesús Pérez Esteva, que nació el 23 de abril de 1912, hijo 12 y de Simón Pérez y Clemencia Esteva. así es, él falleció en el 1998 y se casó con una señora que denominan Mary Vargas, pero que fue hija de una señora Francisca Gutiérrez y presuntamente reconocida posteriormente por Daniel Ernesto Vargas. Y ahí pues están las dos hijas que se le identifican y tal. Entonces, pasamos del bisabuelo, seguimos bajando, Ujú. subiendo.
según se cree, Aquí al vemos la partida matrimonio del matrimonio. del bisabuelo, donde es Antonio Jesús Pérez Esteban, no figura Bolívar por ninguna parte, casado con la señora en ese momento Gutiérrez, Chiquinquirá, y que después pasa a ser Vargas, Ujú, y después está el tatarabuelo Simón del Carmen Pérez Bolívar. Ese nació en 1865, hijo de una Ana María Bolívar y de Norberto Pérez Borges. Y él se casó, no se ha encontrado el matrimonio, con una señora Esteba Jiménez, cuya defunción sí se encontró, eh, y que ella falleció en 1915. ujú. Entonces pasamos a ver Simón Pérez. Simón Pérez, hijo en Betijó, que nace y es hijo de un señor Norberto Pérez y Ana María Bolívar. En Betijoque, Estado Trujillo. Bueno, eso puede indicar un nexo con la familia Dubuc, que efectivamente se había radicado en Betijoque. De modo que ahí empiezan las posibilidades de que tenga un nexo con Bolívar. Entonces vamos a ver quién era esta Ana María Bolívar. Ella tiene su defunción en Maracaibo en 1909. Ella está señalada en su defunción como hija natural de Carolina Bolívar y viuda de Norberto Pérez. Su defunción civil también la identifica como hija natural de Carolina Bolívar y ubica su fecha de nacimiento hacia 1825, 8 años después de la muerte de Guillermo José Palacios y Bolívar, que es el otro señor, el hijo de la hermana del Libertador, de la cual pretende descender el señor Capello. Esa pretensión definitivamente no es correcta. Entonces, a ver, párate arriba un poquitico. Sí, Esta, esta señora obtuvo dispensa, la Ana María, en los puertos de Altagracia, actualmente Cabimas, en el estado Zulia, para contraer matrimonio con este Norberto Pérez Borges, dispensado una afinidad ilícita de primero con segundo grado. Es decir, que allí hubo una relación eh, informal que no se, de uno de los dos cónyuges con alguien de la familia de tal, pero esta Ana María está identificada siempre en su matrimonio, ujú. en su defunción civil y religiosa, como hija natural de Carolina Bolívar. Ahora podemos seguir Sí, un poco. proseguimos. Aquí está su Y vemos la defunción. siguiente, que es la defunción eclesiástica de Ana Bolívar de Pérez, hija natural de Carolina Bolívar, viuda de Norberto Pérez, en Sí, Maracaibo, 20 de octubre de 1909. sí. Entonces, Continuamos seguimos adelantando. y vemos otra documentación, que es la defunción civil de Ana María Bolívar de Pérez, de 84 años, viuda, hija natural de Carolina Bolívar. Continuamos. Estos son documentos que fueron presentados por el mismo Michel Capello, ¿no? Para No, asegurar no, el no, siguiente de no. Bolívar, ¿no? Estos fueron documentos que los distintos investigadores han podido identificar dentro de Ah, ni la... siquiera fue aportado por Michel Capello, No, son no, los no, no, no. investigadores. Esto fue investigando la genealogía del señor Capello para ver si de verdad era pariente, pues. Y aquí está el matrimonio, donde está otra vez Ana María Bolívar, Ujú. hija de Carolina. No dice Bolívar en este caso, pero la adjudica que está. Carolina, ok. Entonces, ahí estamos conforme que es la misma persona. Entonces, esto sigue abajo. Esas son las tres partidas de Ana María Bolívar que se han podido lograr. Podemos seguir. Sí, Entonces continuamos y aquí dice presunta nos quinta abuela. encontramos con una señora, no Carolina, sino Carlina Bolívar. Ujú. Esta es la que pretende el señor Capello
que se empató con Guillermo Palacios y Bolívar. Pero esta Carlina nació hacia 1780 y falleció en 1834, insolvente y de limosna, identificada como hija legítima y así de Juan Agustín Bolívar, el hermano medio hermano natural de Libertad, y de Ana María Chacín, sin mención alguna de matrimonio, sencillamente porque nunca se casó. Entonces ella sí tiene una hija que se llama Ana María, pero nace en 1805. Es decir, que eso nos indica que esta Carlina, nació en los años 1780 y fue bautizada. Ahora, no es posible que esta es la casada después a los 48 años y que murió en 1909. Esta no es, esta es una que debe haber fallecido en la infancia. Esta Ana María la estuvimos analizando para ver si realmente O sea, que podía... es muy dudosa esa supuesta conexión. No, esta es cronológicamente imposible. Eh, Imposible. Imposible, porque hubieran muerto en vez de 84 de Ujú. 104 años. Lo cual ya un poquito en esos tiempos reta un poco la imaginación y además la demás documentación. De modo que sí pudo, porque eso era muy usual en la época, haber otra hija de Carlina, y ahí es donde damos la posibilidad de que exista algún nexo del señor Capello Que es muy improbable también. bueno, no, porque el brinco entre Carolina y Carlina no es demasiado. eh, si hubiese un documento complementario, eso pudiese darse de Sí, 100%, es improbable, no hay forma de probarlo. pero no es imposible y se puede, como decimos, dejar abierta en buena fe esa posibilidad. Ujú. Después ella tuvo otra hija natural, llamada María Josefa. Esa ya nace un poco más adelante y le dicen, en esa partida le hablan de los abuelos, se llamaba María Josefa. Es decir, que esta Carlina siguió teniendo hijos naturales en el tiempo. Nada que ver, ahí está en la parroquia Santa Bárbara en 1812. Después tuvo otra más, que es María Concepción, que falleció el mismo día. Después tuvo otra más que se llamó Ramona, que es la esposa de la ascendiente de las Dubuc. Después tuvo un varón que nació en 1821, todo en Maracaibo. Es decir, que la señora continuó a pesar de tener ya, porque tenemos en cuenta una cosa, la ley de probabilidades se va reduciendo en esos tiempos la posibilidad de partos después de los 45 o 50 años. Entonces, eso son una de las cosas que en genealogía se analizan, es la posibilidad biológica. Entonces, sí, hay espacio para que esta Ana María, ascendiente del señor Capelo, pudiese haber sido hija de Carlina, que después la llamarían en sus descendencias Carolina. Eh, Démonos cuenta que Carlina muere en el 34. Esta mujer, según su defunción, nació hacia el 25, y la mujer y la Carlina estaba dando a luz hasta el 21. Es decir, que sí, hay una, no ha aparecido la segunda Ana María, el bautismo no ha aparecido. En aquella época no había registro civil. Pero digamos, si se quiere ser amplio en la interpretación, si se quiere ser amplio en la interpretación, pues entonces se puede decir que sí, quizás esta la Ana María de Pérez es una hija pequeña de Carolina Carlina y que Sí, ahí entonces, dice, se nota que en su caso en ambos documentos se escribe Carolina por Carlina. sí, pero por otro lado hay que notar que hay más de 80.000 personas en Venezuela y más de 40.000 en Colombia que llevan el apellido Bolívar en la actualidad, en primer grado, el primer apellido. Es decir, que estamos hablando de más de 120.000 bolívares en este momento, este, lo cual, y no todos son de la familia del Libertador, igual que los habrá en España, no, es decir, que era el mero hecho de coincidir los apellidos, no. Ahora,
que exista una especie de coincidencia entre la Carlina y la Carolina. Bueno, mire, si se apareciese algún documento adicional que Que lo probara, arroje claro. luz y pruebas sobre esa documentación, pues sin ningún problema se pudiera reconocer que este señor viene de Juan Agustín Bolívar. Pero pare ahí. Eso no tiene, no tiene ningún nexo con Guillermo Palacios y Bolívar, que fue un prócer también de la independencia y que es lo que ha levantado la liebre entre la descendencia auténtica del libertador. Es decir, que sí, hay un asunto allí de veracidad que se ha tratado de ver con la mayor generosidad y la mayor objetividad posible, sin ningún ánimo de perjudicar, pero sí de aclarar históricamente. Es interesante resaltar de nuevo lo que dice el informe, don Antonio, porque en ella dice que la familia de Simón Bolívar en tiempos hispánicos, a partir de la independencia, muchas personas asumieron el apellido en referencia a Simón Bolívar, ¿no? En ese caso tenemos los esclavos de Bolívar, como la negra Hipólita, que adoptaron el apellido Bolívar y otros esclavos más, inclusive hasta el Palacio, porque uno de el mayordomo personal de Simón Bolívar también adoptó el apellido Palacios de la familia materna. Cuéntenos un poco de esas personas, ¿no? Que adoptan el Sí, apellido Bolívar después de la casi, independencia. casi todos los apellidos, más que llamaríamos clásicos, de la época provincial, como dices tú, colonial, como dicen otros, son abundantes en Venezuela por ese motivo. Eh, y además de eso existen, date cuenta una cosa, la familia Bolívar existe en Venezuela prácticamente desde 1595. Hubieron El muchas primer generaciones, Bolívar que llega a Venezuela que procede de Santo Domingo. entonces están muchas ramas informales muy difíciles de comprobar, de documentar, en las zonas de Aragua, en las zonas del Guárico, en toda la zona central de Venezuela. Mucha descendencia informal. Y todas esas veces, incluso te encuentras con la combinación de descendientes informales con esclavos, con no esclavos, indios de las encomiendas que tomaban también los apellidos. Sí, En Juan fin, Vicente Bolívar, el padre de Simón Bolívar, era dueño de encomienda de los Valles del Agua. Además las de dos, tener un pasado un no, poco oscuro, ¿no? no, es que no, el padre de Bolívar está comprobadísimo que no era una buena persona y además era muchísimo mayor que la madre, por cierto. Era como 25 años mayor que la madre. Se fue, aparentemente abusó de muchas niñas, De las sí, encomiendas que tenían, sí. e incluso posiblemente la madre de este Juan Agustín. Con este sintió quizás algún tipo de mayor nexo, de mayor remordimiento o lo que fuese porque le dejó 200 pesos, pero de la época. Pero hay mucha documentación que lo ponen muy mal al padre de Bolívar en esa cuestión. Y en este caso es alguien que nace en Maracaibo. Es decir, que además hay una cuestión. Acuérdate que en el siglo XIX a Maracaibo prácticamente había que ir por barco desde Caracas. Sí, estaba incomunicado prácticamente. No está el Porque, puente sobre el lago que hoy tenemos. sí, no, pero había que una escala en Curazao. Sí, claro. Los antiguos caraqueños decían que para ir a Maracaibo necesitaban pasaporte, pero lo necesitaban no para llegar a Maracaibo, sino porque pasaban por Curazao. Entonces, las comunicaciones de la época, etcétera. Entonces, eh, ahí es donde, ahí es donde saltó o chocó y resultó absolutamente fantasioso e inverosímil el nexo del señor Capelo con Guillermo Palacio, es decir, porque esa es otra familia, por ser la de la madre del Libertador, sumamente bien estudiada y documentada.
Y entonces se inventa que Carlina Bolívar lo que hizo fue tener solo hijos naturales. Los vino teniendo casi todos, salvo esa Ana María que de repente aparece, de haber sido jovencita, eh, todos son ya en la época de la independencia, porque esa Carlina habrá nacido cuando casa a Juan Agustín con la señora Chacín en los 1780. No se ha conseguido a precisión su bautismo, pero era una mujer mayor que Guillermo Bolívar. Era una mujer mayor que Guillermo Bolívar, como 10 años mayor, que nunca se conocieron, nunca coincidieron, nunca hubo ningún tipo de nexo, trato. Es más, la familia Bolívar de Caracas, la familia, digamos, de las hermanas, que eran las hermanas institucionales, que eran, como diríamos, en una época legítima de Libertador y sus hijos. Y tal. Y más bien a Juan Agustín vino a cobrar su legado y hizo unas pruebas testificales para probar que era hijo de Bolívar, dependiendo de unos testigos, pero lo que es la familia en sí no lo reconoció como tal. Él ganó una especie de reconocimiento le dieron sus 200 pesos y creo que hasta ahí llegó la relación. Entonces, no, no había un nexo lógico. Y eso fue. Quizás este joven, al tratar de hacerse más cercano al Libertador, concibió este enlace totalmente imposible entre Guillermo Palacios y Bolívar y la señora Carlina Bolívar, que ya era una señora que ya venía de estar teniendo, es decir, esa hija Ana María la tiene cuando Guillermo tenía 8 o 9 años. Es decir, es imposible que esa Ana María fuera de él. Entonces ya era una muchacha que para las costumbres de la época ya estaba fuera del mercado marital normal porque se había empezado a tener sus hijos informalmente. Entonces, es totalmente... Y eso fue quizás el error que ha cometido genealógico este muchacho, es intentar, como quien dice, aproximarse más a lo que es la familia de Bolívar. Pudiera haber insistido con cierta credibilidad en el nexo eventual que pudiese tener por la familia de Juan Agustín, lo cual no le da ninguna característica especial, tan así que uno nunca verá a ninguno de los descendientes de verdad de los hermanos del Libertador estar haciendo, digamos, ostentación de esa condición, ni haciendo despliegues por medios sociales con esa bandera. Ujú. Sí, Algunos bueno, de ellos, es raro qué interés puede estar detrás de todo esto, aunque él dice que él lo que quiere es divulgar la historia de Simón Bolívar. no. Pero si uno quiere divulgar eh, la historia y los principios, etcétera, de Simón Sí, no Bolívar, hace falta decir que uno es descendiente de tal persona sin tener lo los mejor que puede papeles hacer uno, reglamentarios. lo mejor que puede hacer uno es cultivar su credibilidad. La credibilidad se cultiva con la verdad. Es decir, que eh, no habría necesidad de hacer todo este cuestión. De decir, bueno, mira, yo me considero tal, uno de muchísimos, uno de muchísimos eh, parientes de Bolívar, muchos de ellos en un grado mucho más cercano, muchísimo más cercano, que bueno, pueden ser que quieran hacer ese trabajo. Perfectamente válido, pero ahora, quién sabe, sea un genealogista amateur que se puso a hacer suposiciones y se las ha creído. No lo sé, no tenemos manera de saber. Nosotros lo que desde el punto de vista de los hechos históricos y genealógicos vimos importante aclarar para la posteridad
cuál es la situación. Es como la gran duquesa Anastasia de Rusia, ¿no? Que entonces Sí. se, se habló de ella en su momento y mucha gente, incluso gente de realeza, se la creyó. Bueno, y después resultó que era absolutamente una cuestión imaginaria. De modo que aquí no estamos en plan de, como quien dice, de ataque ni nada por el estilo, simplemente de aclarar y Sí. aclarar al propio señor Capello que él tiene una vía de poder decirse o sentirse enlazado con el Libertador. Él puede pensar con cierta verosimilitud que Carlina y Carolina son la misma persona y que Carlina tuvo una hija pequeña, Ujú. nunca la, nunca la primera, eh, Sí. eh, Sí, que totalmente de acuerdo con usted, don Antonio. Por ejemplo, yo he hecho mi árbol genealógico y tengo conexión con el Marqués de la Rosa en Extremadura. Y jamás, jamás he dicho eso. Primera vez que lo digo aquí. Y para divulgar la historia no me hace falta decir que desciendo de un Marqués de la Rosa ni nada de eso, ¿no? la gente normalmente no anda por ahí, la gente de verdad, verdad, no anda presumiendo cosas, aun cuando son ciertas, más bien Ujú. tiene cierta modestia y cierta cuestión y lo reserva para el momento en que sea oportuno, decirlo, que sea del caso, porque es preferible que se lo digan a uno que no decir. Es decir, no hace falta, porque todas estas cosas dependen de los valores de la persona. Eh, la genealogía no es para encaramarse encima de ella Sí, y sí, no, algo, presumir. es algo anecdótico, ¿no? O sea, yo, José Martí decía algo sobre la patria. Decía, la patria es ara, altar, ujú, ara es altar, no pedestal. Es decir, la patria es algo ante lo cual se consagra uno. No es un pedestal para encaramarse uno, para lucirse a uno mismo. Y yo digo que eso es lo mismo con la familia y la tradición y la herencia. Es decir, la familia no es para uno encaramarse encima de ella para decir que uno eh, es o no es o es más o es menos. Uno le rinde homenaje a su familia, siendo digno de su familia, si es que tiene, y mejorándola si es que se le es necesario mejorar. Es decir, nadie ni hereda las culpas, pero tampoco hereda las virtudes de los antecesores. Es decir, se les podrán inculcar en esos casos algún tipo de tradición, costumbre, bueno, está bien, pero demasiados casos se han visto a lo contrario. sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si se quiere divulgar historia, no hace falta decir que uno desciende de tal persona, ¿no? Simplemente con hacer una buena labor de investigación histórica y divulgarla es suficiente. Por eso, como dije anteriormente, yo no ando diciendo, primera vez que lo digo aquí en tantos años de investigación histórica, que he conocido, que he conectado una descendencia con el Marqués de la Rosa en Extremadura por parte de mi mamá, nunca lo he dicho. Y no hace falta decirlo para hacer una buena labor divulgativa. De todas formas, don Antonio, es bueno proseguir con el informe. Vamos a compartirlo de nuevo porque nos ha quedado bastantes cosas por decir de este informe, sobre todo una parte sobre el supuesto sexto abuelo, don Juan Agustín Bolívar, ¿no? Que se dice que nació en la ciudad de Caracas. No sé si está viendo el informe, don Antonio. Sí, sí, no, sí, esa partida de nacimiento de él, tuve la fortuna de identificarla yo por Sí, la fecha, los padrinos, y nació justamente en Caracas. Y es importante esto, porque primero que su partida de matrimonio en Maracaibo dice que nació en Caracas. Ahí la tenemos delante. Este, y se casa con una señora Chacín de cierto nivel en Maracaibo y pone el nombre de Caracas y pone el matrimonio que es hijo natural, pero es que el tema de ser hijo natural viene justamente a partir
está muy conectado con el litigio de él para demostrar que era hijo de... Pero él fue bautizado fue en Caracas como Expósito. Ujú, Y eso es importante porque los expósitos normalmente eran mucha gente donde no se quería identificar ni al padre ni a la madre, porque por lo normal eran gente de cierto nivel, los expósitos. Eh, Gente que tenía algo reputacional que ocultar. La gente que realmente no tenía preocupación por reclutar, pues ponían en las partidas hijo natural de fulanita y se acabó, no había mayor tema. Pero cuando la madre también tenía, era una presunta señorita de tal que había que ocultar su, su alianza extramatrimonial, pues entonces muchas veces aparecían así como expósitos. Y este Juan Agustín debió ser así, porque en el matrimonio él se casa con una chasis que hace uso del apelativo doña y don. En aquella época doña y don lo usaban solamente gente de cierta categoría. Y y había no que se... comprar los títulos de Don. En la Real Cédula, gracias al sacar, Sí, se dice después que hay con que eso. pagarlo. Sí, después con eso también. Pero habían grandes litigios por gente que lo usaba incorrectamente. Era algo hasta penado, etcétera. De modo que no era así que libremente se ponían el don y el dueño. Y tú lo ves y la gente que estaba como que decía, como si dijéramos haciendo la transición entre no serlo y serlo, tú Ujú. ves que sus partidas están inconsistentes. En unas les ponen don, en otras no, y tú ves que están en distintas, pero este patrimonio tiene dos particularidades. Después se hacen velaciones y velaciones eh, eh, con gente, es decir, que era una pareja que se hizo, pues, se formalizó. Lamentablemente, las hijas no tuvieron ese afán, no parecen haber tenido ese afán de superación social que demuestra el padre, Juan Agustín, y empiezan con el tema de también ellas con enlaces informales y tal. Pero Juan Agustín, esa partida la descubrió Juan Carlos Morales Mansur Ujú. y, y fue dada a conocer en Maracaibo en su momento y después aquí en Caracas. Y bueno, demuestra que Juan Agustín evidentemente era hijo de Juan. Ahora, la propia familia Bolívar no lo reconoció como tal. Ellos no. Sí. Sí, bueno, Pero, aquí dice que esta partida fue insertada curiosamente en el libro de bautismo de blancos en 1773 con la siguiente nota. Esta partida se trasladó del libro de Pardos por claro, auto del señor juez y vicario general don Miguel Muñoz, despachado el 19 de enero de 1773. se ve que Interesante. coincide con los esfuerzos. Sí, es posible que la madre no fuese, que la madre fuese parda de alguna forma, Ujú, pero quizás de esos pardos que también transitaban hacia el don y doña después por cédulas que les daban de esas desgracias al sacar, etcétera. Ese es un periodo de la segunda mitad del siglo XVIII donde eso en Caracas se veía mucho. De modo que la partida sí se llevó a la abril, pero fíjate que las fechas coinciden en el, digamos, en el esfuerzo o en las actividades de Juan Agustín Bolívar de colocarse en un nivel de mayor rango social, alegando su parentesco con Juan Vicente. Desde luego que la familia, sobre todo ya muerto Juan Vicente, que la esposa legítima de Juan Vicente y los hijos legítimos no lo reconocieron. Bueno, eso no es nada sorprendente en la época. Más sí. bien es sería lo más común en la época. Que, Sí,
Sí, bueno, era como decir hoy en día una raya, ¿no? Tener Bueno, un hijo fuera y del matrimonio. no solamente que el prestigio, porque sabrá Dios cuánta gente tenía igualmente hijos, tú sabes. El problema también intervenía era crematístico, porque no querrían compartir ni un centavo más de lo necesario en el pariente, ¿no? Es decir, que no convenía económicamente tampoco. El motivo que fuera, porque tampoco los motivos los podemos saber en esos casos. El hecho concreto es que no era, digamos, del trato inmediato de la familia Bolívar Palacios. Él se volvió a Maracaibo y se formó allá, le reconocieron cierto rango porque en partidas sucesivas tú ves que ahí está, esta partida se trasladó, ahí está el Expósito y tal. Pero en la partida de Expósito, eh, ese Pedro Ambrosio Matamoro era pardo, justamente. La madrina no sabemos quién era, una señora González. Este, y bueno, pero algún afán había en ocultar a la madre cuando lo presentaron como Expósito. Eso sin duda. Yo no me he dedicado. Aquí está el libro del general Fuguete, el estudio, donde le sugiere a 400 pesos, no, 200. Él dejó 400 para una cosa que tenía comunicada, que lo sabrían ellos dos como matrimonio. Y Agustín, 200 pesos por una vez. Ujú. Es decir, tampoco es que diga que eh, Sí, él que fue se va. una donación, simplemente, ¿no? Una ayuda, por llamarlo de alguna manera. Sí, porque era posible. Eso pasaba también porque a veces esos señores, como Juan Vicente Bolívar, se empataban con una señora que no era su esposa, informalmente, pero después tenían quizás alguna duda si él fue el único. En fin, no se sabe. Pero es que como que por si las moscas, pues le damos lo que fuese, pero cuando él llega a Caracas, los Bolívar no le reconoce. Y él tiene que recurrir a unas pruebas testificales para demostrar que él era hijo de Juan Vicente. Hoy día realmente lo aceptamos como tal, Ujú. lo aceptamos como Sí, tal, porque de hecho, no, nunca le fue reconocida, ¿sabes? Su filiación, ¿no? sí, pero hoy día sí, sí la estamos reconociendo los genealogistas porque habían, eh, eh, sí, que tuvo cierto trato, que estuvo en casa de la hermana. eh, Se ve, pero fíjate que el comandante que buscan como testigo dice que oyó decir a un difunto que era el hijo de tenido de una señora de Alcurnia. Bueno, es posible, lo vamos como. Ahora, lo que sí es totalmente novelístico es, como digo, como dice el informe, inverosímil de cualquier análisis genealógico, sociológico, histórico, geográfico o cronológico, presumir que Guillermo José Palacio Bolívar se empató con Carlina Bolívar para producir esta Ana María cuando él no había cumplido ni los 10 años y que después que haya tenido hijos con ella después de muerto. Es decir, que eso no, eso es realmente el error mayor que comete genealógico en su presentación el señor Capello y que me imagino que si considera toda esta probatoria, pues me imagino que podrá rectificarlo, ¿no? Ya eso es asunto Sí, personal. aquí dice, como si esto fuera poco, resulta que la cuarta abuela del señor Capello, Ana María Bolívar, nació hacia 1825, es decir, 8 años después de muerto que Guillermo Palacios, o sea que es No, no, es imposible que una conexión. todo se conjuga después de aquí. Es decir, porque se partió de una base de que él, para decir que es con esa insistencia que es pariente y tal del Bolívar, pues que alguna base podría tener. Se partió presumiendo la buena fe. Y efectivamente es posible que tenga un nexo remoto con Bolívar por esta vía, pero
no necesitaría adornarla con un nexo con Guillermo José Palacio, lo cual era un personaje mucho más conocido, mártir en la guerra de Y bueno, y independencia. aquí dice, no mantuvo contacto físico alguno que se conozca con el Zulia y No, su madre, doña Juana Nepomucena Bolívar y Palacios, hermana del Libertador, jamás le reconoció descendencia alguna legítima o no, natural de su hijo Guillermo, muerto soltero no. en combate y sin sucesión. La presunta abuela de Ana María, otra abuela de Ana María, estaba vivita y coleando y no no reconoció nada de eso. Que eso no, Juana murió mucho más tarde. De modo que eso también es parte del error, digamos, genealógico. Ah, ahí está el Aquí vemos bautizo la partida de bautismo de Guillermo José, que nació el 25 de junio de 1794, hijo legítimo de don Dionisio Palacios y Blanco y doña Juana Bolívar y Palacios en la parroquia del Sagrado Catedral de Caracas, el 1 de julio del mismo año. así es. Entonces, bueno, ahí es donde se demuestra pues exhaustivamente eh, que, ¿cómo se llama? Que no había ese nexo. Es decir, eso es realmente fantasioso y no tiene ninguna manera de probar. Si uno dijera, porque Juana Nepomucena muere en el año 1847, es decir, ya próxima incluso a casarse Ana María, si hubiera sido su nieta natural, pues de alguna manera, pues nada. Y Juana María Nepomucena también hizo testamento, etcétera, que realmente no cuadra, porque acuérdate que las hermanas de Bolívar también heredaron los bienes. Esta Juana María Nepomucena tuvo sus hijos Palacios, que murieron todos menos la niña, menos Benigna. Entonces, que se casó con el general Briceño Méndez. Los hijos varones murieron todos jovencitas, y incluso una niña también. Guillermo José murió en la batalla de la Hogaza en 1817. Es decir, que murió de 23 años de edad. Es decir, sí, estaba biológicamente, pero es que no estaba ni cerca de Carlina, estaba en Maracaibo dando a luz a hijos naturales todo ese tiempo, no estaban ni por ahí. Es decir, que son cosas que la genealogista tiene que analizar los documentos y las realidades de la época, del entorno, todas esas cosas, todas esas cosas. Y bueno, aquí dice, en conclusión, no es cronológicamente posible ni existe prueba documental alguna que demuestre que el prócer Guillermo Palacios y Bolívar fuese padre natural de Ana María Bolívar, la cuarta abuela del señor Capelo Portillo, ni tiene nexo alguno con la familia Palacios, como viene afirmando erróneamente en medios de comunicación y ante instituciones diversas. Cabe la posibilidad que la mencionada Ana María Bolívar, que aparece como hija de Carolina Bolívar y esposa de Norberto Pérez, haya sido en realidad una de las hijas naturales de doña Carolina Bolívar y Chacín, pero en tal caso apenas representaría una más remota vinculación consanguínea con Simón Bolívar, sin que ello declarante represente a su muy conocida y numerosa familia inmediata y legítima, y menos de la manera que lo viene representando públicamente en medios de comunicación y ante respetables instituciones. Importante esto, don Antonio. Y están referencias, se ponen las grabaciones del señor Capello, sacadas del internet, es decir, que no es nada que no sea del dominio público. Y después está, creo que está un arbolito que él presenta en alguna de sus cosas, donde falsea el nexo. Eh, en fin, eso es lo que resultó de una investigación hecha con la mayor espíritu de objetividad, imparcialidad y, y apego pues a las posibilidades genealógicas reales sin prejuicio creo que ahí está, ese es el árbol que él ha presentado en diversos foros donde él, Y que por pero cierto, es curioso porque aquí dice José Vicente Bolívar y Pontes, está, no, ese no es el nombre del padre de Simón Bolívar,
Es Juan Vicente Bolívar y Ponce. Es correcto, hasta en eso. Sí, aquí está el árbol genealógico que O presentó sea, Michel Capello. Aquí vemos Michel Capello por aquí. Lo presentó en sus redes sociales. sí, ese es lo que él presenta. Y entonces le encaja el Bolívar a Simón Pérez, que nunca lo usó. Le encaja el Aquí está Bolívar Simón Bolívar. Sale por acá la hermana. descendiendo de los padres de Bolívar por este lado. Sí, sí, Y aquí ah, van la línea, ¿no? La supuesta sí, línea. sí, sí, sí. No, él tiene un posible nexo por Carlina. Posible. Sí, aquí está Carlina, Sí. que no está demostrado, ¿no? Y él mismo pone Carlina, no pone Carolina. Sí, Es decir, realmente sí, aquí está lo de Juan Vicente. es de buena fe, no sabemos. No podemos presumir una cosa ni otra. Puede ser ignorancia. Sí, es importante, ¿no? Porque si lo que se quiere divulgar es la historia de Simón Bolívar, no hace falta, sin tener 100% una documentación que así lo represente, pues decir que se es representante de la Bolívar, de la familia Bolívar y Palacio. O sea, no sé, Sí, es como muy extraño, ¿no? no, no se le... Por eso nosotros no hacemos juicios de valor sobre las motivaciones. Eh, en estos tiempos donde se manosea y se malusa tanto el nombre de Bolívar, Sí, bueno, eh, hemos visto cómo el gobierno ha manoseado la figura de Simón Bolívar y la historia también lo ha hecho así, ¿no? Desde no Pérez respetaron, Jiménez, Juan no, Vicente no, Gómez, Antonio Guzmán Blanco, el mismo Páez, ¿no? Cómo han manoseado no la figura. respetaron ni siquiera los restos. Los sacaron de su tumba para sabrá Dios qué brujería. Y según dicen por ahí, les cayó a todos los que participaron una... yo no creo personalmente en esas cosas. Que como dice alguno de que vuelan, vuelan, eh, supuestamente todos los que participaron en ese manoseo ya no están con nosotros. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Antonio. Entonces nos quedaría una pregunta, ¿no? Como se llama este podcast. ¿Es descendiente de Simón Bolívar, Michel Capello, don Antonio? Es descendiente, puede ser pariente, pero descendiente lejano, pero descendiente ni pariente cercano lo es. No es verdad. No es pariente cercano, consanguíneo y podrá tener un nexo, Que no pero ha sido tampoco demostrado, ¿no? digamos que es posible, pero de serlo es uno entre mil y pico, mil y pico, quizás miles, porque hoy ya a estas alturas las generaciones han ido multiplicándose, ya, ya hasta hace unos años eran más, casi unos mil y pico, ahora deben ser mucho más. Entonces, nada le da la más mínima prioridad, ni primacía, ni privilegio, ni, ni distinción especial por sobre todos los demás. Es más, mucho menos que muchos. Sí, un ser humano más, ¿no? Y una persona más que puede tener un registro genealógico, como tenemos, podemos tener todos con Carlos Magno. Correcto. Bueno, don Antonio, ya hemos llegado al final de este podcast. ¿En dónde pudieran conseguir el libro El nudo deshecho, compendio genealógico de Simón Bolívar, que Por, ahí se detalla perfectamente la descendencia de Simón Bolívar? espero que por internet sea mejor. Una búsqueda por internet lo pueden hacer y a lo Sí. mejor lo conseguirán por ahí. Es un libro que No, es no es, ampliamente recomendado porque está muy bien documentado, hay que decirlo así. claro, porque engañar en genealogía es engañarse a sí mismo. No es nada, porque a los pocos que saben de eso, no los engañan.
y a la mayoría les importa un rabo. Así que no, que Bueno, ganan don Antonio, las, crearse cam- las delirios de cámaras grandeza. de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, muchísimo gusto estar de nuevo contigo y con tu audiencia y con grandes saludos para España y que España se siga enderezando. Así es, bueno, y no solo España, todo el mundo hispano, porque nos ven de muchos países, México, Sí, pero Argentina, España tiene una oportunidad. Colombia, Perú. Un saludo a todos esos seguidores que nos siguen fuera de la península ibérica y la misma Venezuela, ¿no? Por supuesto, como es nuestro nombre, Venezuela Provincial. Así que aprovechamos para decirle, don Antonio, que si les gustó este video, pueden darle me gusta y compartirlo para así llegar más público. No duden Así en darle sea. a la campanita para así cuando subamos material nuevo, pues estén atentos de esa información que subimos. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden verlos a través del Facebook e Instagram de Venezuela Provincial. Le mandamos, don Antonio, un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinadores, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, eh, Domingo González, Lomeli San, Daniel Sierra y José Alberto Gil Martínez. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Caracas, Venezuela, y no se olviden tampoco de que con tan solo €1 nos pueden ayudar en este proyecto de investigación histórica a través del Patreon de Venezuela Provincial. Hasta pronto, don Antonio, y que tenga un Gracias, feliz día. Chao, chao, gracias, Gabriel. Kelly. Muchas gracias.